¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alison Reina y en esta ocasión, en esta edición especial de La Nocturna, estaremos hablando del 25N. ¿Qué significa? ¿Qué es esta fecha? 25 de noviembre es la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pero ¿se conmemora? ¿Se reflexiona? ¿Qué es lo que pasa? Hay todavía mucha violencia contra las mujeres. Seguimos viviendo en un México machista. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Pero sin más, vamos a presentar a 3 mujeres que nos acompañan en este día especial que estamos conmemorando el 25N. Tenemos aquí a mi derecha, y les agradezco a las 3, a mi izquierda tenemos a la secretaria de las Mujeres en Nuevo León, la licenciada Graciela Buchanan Ortega. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto saludar a tu auditorio. Gracias. También nos acompaña en esta ocasión Griselda Núñez Espinosa. Ella es fiscal especializada en feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muy amable, gracias. Gracias. También nos acompaña Claudia Lozano. Ella es activista social y presidenta fundadora de Iniciativa 360 Mujeres de Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, un placer. Muchísimas gracias a las 3. Ellas son 3 mujeres, 3 abogadas, 3 mujeres que luchan diariamente para tratar de erradicar el delito de las violencias. Pero, ¿se puede erradicar la violencia? Mira, la erradicación de la violencia va a la par primero con la atención y la prevención. El conocimiento de las violencias hace que las mujeres sepan que no se puede normalizar. Por eso es bien importante generar estrategias en común, porque yo les digo que la violencia hacia las mujeres pues viene como una deuda histórica de una cultura patriarcal que en muchas ocasiones se vuelve machista. Entonces, si no trabajamos en la cultura desde la primera infancia, en la atención, y de primera infancia hablo para hombres y mujeres, desde la atención inmediata a las violencias, para luego buscar la erradicación. Entonces, la ONU ha establecido que son casi 270 años para poder lograr una verdadera igualdad, una temporalidad pues muy larga, que nosotros en Nuevo León queremos acortar la brecha. Eliminarla por completo sería eliminar esa cultura machista y patriarcal, y ese es el trabajo que tenemos que hacer a la par de, como aquí están mis compañeras que lo pueden también explicar, que lo más importante ahorita es generar esa cultura de 2 formas. 1, obviamente con la prevención para que conozcan cuáles son los tipos de violencia, no permita nada que atente contra su dignidad contra mujeres. 2, darles la atención, que eso es bien importante. La impunidad es algo terrible para las mujeres, porque después de que la reconocen, la conocen, se animan a reportarla, buscan ayuda y que haya impunidad, eso es algo que no nos ayuda. Y 3, trabajar en la erradicación, tenemos que trabajar con los hombres, porque a final de cuentas en su mayoría las agresiones son por hombres, por eso trabajar en masculinidades positivas creo que es una forma para poder en algún momento, y no te digo que es a corto plazo porque es una cultura, poder erradicarla. Muy bien, entonces la violencia de género se aprende en casa y se expande hasta llegar quizás al feminicidio. Bueno, entender que en el caso que me toca desde la función del delito, compartirles a todas y todos los que nos ven, la función que a mí me toca desempeñar, y sobre todo en el marco de la erradicación de la violencia, es cuando un Estado castiga una conducta con una pena privativa de la libertad. Es decir, las violencias que pueden vivir las mujeres, como pueden ser patrimoniales, familiares, emocionales, psicoemocionales, físicas, son tipos de violencia que tenemos, como bien decía la maestra Graciela, muy dentro de nuestra sociedad. El fenómeno cultural, nuestra estructura machista, nuestra estructura de ser subordinadas, sublimes, las mujeres pues está trabajando en ir entendiendo un mundo de iguales, un mundo de personas. Todas las personas tenemos diferencias. La igualdad no significa que somos iguales en nuestra forma, sino que iguales en la recepción de nuestros derechos, en que todas y todos podamos acceder a los derechos de la misma manera y vivir en un estado de igualdad, de felicidad y sin violencias.
De manera muy puntual, entonces, sí aprovecho este espacio para decir que a mí me toca cuando se vulneran estos derechos, ¿sí? Cuando estas violencias afectan mayormente a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, y el Estado en su construcción aplica el castigo a estas personas agresoras. Por lo tanto, lo que podemos observar en las violencias contra las mujeres no necesariamente va en escala, que se vaya agravando la situación, pero hoy en el marco de este programa podemos decirles que la violencia cada vez es más grave hacia las mujeres. Es decir, la muerte de las mujeres es como la violencia más grande que puede tener, pero no es porque priva de la vida, sino porque la diferencia es que fue vulnerada en su dignidad y aún después de su muerte sigue viviendo violencias. Y eso es lo que nos diferencia de los casos de los hombres. Entonces, quiero cerrar diciendo que de lo que me toca a mí hacer es el castigo a estas personas que afectan a las mujeres, que las violentan y que hacen que vivamos en una situación de violencia, y que esos castigos hemos visto que la conducta social cada vez es más agravada, la sociedad es cada vez más violenta, y esto se ve muchísimo más hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Claudia, ¿puedes comentarnos, el gobierno, las autoridades, están trabajando correctamente con este tema, con este delito? Cuéntanos desde la sociedad. Gracias, Alison. Pues para mí, antes que nada, quiero decir que es un honor compartir esta mesa con la magistrada en retiro, la maestra Graciela Bucanán, así como con Griselda Núñez, que como abogada y psicóloga feminista he trabajado muy de la mano, ¿sí? Y no vengo sola, represento la voz de más de 50 colectivas feministas, además de mujeres académicas, madres de familia, Frente Colectivo Universitario, y para mí es un honor estar aquí. Y definitivamente hablar de violencia hacia la mujer, ¿qué tan grave no es que la ONU ha decretado dar este espacio para que el día 25 de noviembre justamente se conmemore el Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres? Imagínate tú que ya si la ONU nos dice que el 66% de las mujeres, de todas nosotras a nivel mundial, hemos sufrido violencia en algún momento de nuestras vidas. Esto sí es un problema grave. Y lamentablemente, hablando de lo que nos toca aquí en nuestro estado de Nuevo León, sí se está trabajando mucho, sí hay programas a través de la Secretaría de las Mujeres, a través del Gobierno del Estado, a través de Fiscalía, pero nosotros no necesitamos una ley o un documento o un informe que diga así se está trabajando. Esos ya existen, ¿verdad? Que esos ya existen, sino necesitamos algo más, porque lamentablemente para que una mujer se atreva a denunciar, primero normaliza la violencia sin darse cuenta, pero el 80% de las mujeres que sufren violencia, y lo digo como psicóloga y como acompañante de muchas mujeres que acudimos a la Fiscalía a presentar la denuncia, tuvieron que pasar casi 9 años para tener el valor de denunciar, primero para darse cuenta que son víctimas y después para denunciar. ¿Qué nos dicen las estadísticas de feminicidio? El 60% de las mujeres que han sido muertas por feminicidio ha sido en manos de su expareja, porque obviamente pues la violencia familiar es de dos, ¿sí? Ambos hay un problema que están ahí vinculados, pero cuando la mujer se atreve a decir, gracias a esos programas que existen, gracias a que ahora en las redes sociales se les dice, no estás sola, puedes presentar una denuncia, porque hoy por hoy debo decir que yo como activista feminista he visto un cambio muy importante en Gobierno del Estado y también en Fiscalía. Tenemos una Fiscalía más cerca de nosotras. Antes lo veíamos como inalcanzable y ahora por primera vez tenemos la Secretaría de las Mujeres. Entonces mínimo ya sabemos a dónde ir o a dónde ir a tocar la puerta. Entonces creo que es importante que todas las mujeres del Estado, sin distinguir alguna una situación cultural o de colonia y demás, que sí sepan que no estamos solas. Y no porque yo lo diga o porque nosotras las podemos acoger como colectivas feministas, sino porque hay instancias que verdaderamente prestan este servicio, claro, y totalmente gratuito y no lo saben, Alison. Entonces, imagínate qué deshonroso saber que Nuevo León ocupa el 4º lugar en feminicidio. Puedo estar equivocada, pero así es. Por ahí andamos en las cifras, ¿verdad? Sí, y uno de los primeros lugares en violencia familiar. Y donde hay violencia familiar,
existen los delitos sexuales. Recién acaba de pasar el 18 de noviembre, el Día Internacional de Eliminación de Abuso Sexual a Menores, y también es un problema de mujeres, porque se viola a sus hijos. Y no estamos hablando de cifras, porque podemos decir que desde el 2007 a la fecha hay más de 5,000 mujeres desaparecidas y lo más lamentable, menos de 30 años. Esos son cifras, no, para mí no son cifras, para mí son mujeres, madres, huérfanos que están ahí pidiendo y aclamando una justicia que realmente pueda ser tangible. Pero como bien lo dices, ahora este gobierno pues le ha dado ahora sí que mucho apoyo a todas las mujeres, tan es así que se creó la Secretaría de las Mujeres que preside aquí la licenciada Buchanan. Y a mí me gustaría saber qué programas tienen, qué es lo que está haciendo el gobierno pues para el apoyo a estas mujeres, a estas víctimas que son violentadas y la mayoría de las veces pues por su misma familia. Mira, como bien lo decían mis compañeras, este ciclo de violencia se ha agravado y creo que antes de decirte las instancias, hay una situación en donde las mujeres no habíamos sido consideradas como de primera clase. O sea, aunque está la igualdad ante la ley, pues nada más está ante la ley. Está en papel nada más. El tocar a una mujer es como decir, ay, qué bonito está esto y lo voy a tocar. No tienes derecho, o sea, somos personas y lo único que pedimos es un trato igualitariamente digno que con los hombres. Y cuando se ha confrontado esas dos culturas que se están generando de los derechos de las mujeres, a la dignidad y a la igualdad, pues hay una confrontación de culturas y eso creo yo que lo que explicaba la maestra, y bueno, ambas lo explicaban, ¿verdad? Pero Griselda, que es más agresivo porque el que un hombre se sienta que pierde el control, porque debemos de considerar que la violencia es el uso abusivo del poder físico, del poder económico, de la jerarquía, entonces toda violencia conlleva un uso abusivo de poder, ¿sí? Y el uso abusivo de poder se manifiesta hacia una mujer pues, considerándola como algo inferior a quien tengo derecho de usarlo. Por el hecho de ser hombre. Por el hecho de ser hombre. Entonces, pero ese choque que se ha generado y que se agrava con el alcohol, en la mayoría de los casos, con la droga, es un choque emocional que hay que trabajar. La Secretaría de las Mujeres cuenta, además de la instancia, con 33 centros de atención que están por todo el estado, de donde hay psicóloga, trabajadora social y donde además pues hay una abogada que las orienta y las canaliza en el caso de ser necesario a lo que el gobernador apoyó a hacer, que es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Mujeres, que es una instancia de procuraduría especializada para ayudar a las mujeres en los procesos judiciales, que ese es el siguiente paso. Y además, como cierre de la atención, pues los dos refugios que hay en el estado, donde se canalizan a las mujeres que están en una situación de mayor riesgo, ¿verdad? Vulnerabilidad. Sí, Secretaria, así es. ¿qué le parece si ahorita después del corte nos indica las herramientas que tienen estas mujeres que son víctimas de violencia con el gobierno del estado para evitar que sigan siendo violentadas? Todo lo que ofrece el gobierno del estado. Nos acompañan después de la pausa y vamos a aclarar todas las dudas que tenemos respecto a este tema de violencia de género. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del 25N, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres. Y bueno, nos quedamos pendientes, secretaria, ¿cuáles son las herramientas que tienen aquellas mujeres que han sido violentadas o que se sienten vulneradas, que están padeciendo a lo mejor algún tipo de violencia y que muchas veces también no saben que son parte de esta estadística? Como te comenté, bueno, tenemos que trabajar y hemos estado trabajando en hacer visibles las violencias. Hemos presentado en muchas ocasiones programas, proyectos de trabajo que nos han ayudado a difundirlo,
pero eso no es todo. El violentómetro es un elemento nada más para empezar a generar factores de riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es la escalada de la violencia que puede llegar a ser hasta la violencia feminicida? Que va desde la violencia psicológica, el control, el dominio, la violencia económica, cuando no te da dinero, en fin. Y ojalá que todas nos ayudan a definir ese violentómetro. Las herramientas con las que cuenta el Estado, además de los centros que ya te comenté de atención, además de los programas que hemos hecho y de capacitaciones, e inclusive trabajamos en el protocolo homologado porque el primer respondiente es el más importante. Tenemos una conexión con el C5, con espejo con el C5, todas las llamadas, porque muchas, como ya lo comentaban, muchas no hacen una denuncia, sino solamente lo reportan. Una llamada de auxilio. Una llamada de auxilio. Y luego, bueno, de esa llamada de auxilio que se tiene, nosotros estamos visitando esos domicilios de llamadas, la Secretaría, y además dándole seguimiento para ver cuál es todo el entorno, porque no es nada más el hecho de que alguien violentó y haya una sanción, sino qué está pasando en ese entorno y hacer una intervención ecosistémica con el equipo para poder darles el apoyo, no solamente psicológico, legal, sino también de trabajo social. Entonces, yo creo que me llevaría todo el programa en decirte todos los programas que tenemos y acciones, pero fundamentalmente es, 1, la atención directa a las violencias, que ese es el objetivo de la Secretaría. 2, con los centros, como ya te lo comenté. 2, generar la cultura mediante diferentes acciones. Y algo muy importante que hemos hecho es una sinergia, por ejemplo, con la Fiscalía, para que nos apoyen en casos, porque ellos son los que representan legalmente a las mujeres, y un apoyo que hemos tenido con la sociedad civil, que nos pasan los casos, los apoyamos, las acompañamos, que ese es un proceso bien complicado. Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? Es coordinado. Esto no va a salir si no lo hacemos trabajo coordinado con la Fiscalía, con los entes de la sociedad civil, con los municipios, etcétera, ¿verdad? Todas las autoridades están Así trabajando juntos entonces de la mano, autoridades y sociedad. Pero Griselda, cuéntanos, ¿cuántos casos o cómo identifican cuando llega una mujer violentada a la Fiscalía? Ya pasó a lo mejor por la Secretaría o llega directo, ¿cómo los pueden ayudar? ¿Qué es lo que hacen para que ellas se sientan seguras de ir a denunciar y decir, mi caso no se va a quedar en una carpeta olvidada? Yo creo que lo importante dentro del marco del día 25 de noviembre entendemos que existen las violencias que se han agravado, que son persistentes y que tendremos mucho trabajo y muchas coordinaciones por lo largo del tiempo para trabajarlo. Pero también es importante darnos un espacio para reconocer los avances que ha tenido la lucha del feminismo, de los feminismos en las instituciones. Aquí de manera muy puntual a tu pregunta, una de las acciones que generó Fiscalía en la autonomía en la Procuración de Justicia es la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, el primero del Estado, y hasta el momento es el único que tenemos con la política nacional de protección hacia las mujeres. Entonces, todas las que nos ven y nos escuchan en cualquier parte del Estado de Nuevo León, y no importa de dónde seas originaria, si cuentas o no con papeles o identificación, si tienes o no dinero. Mientras llegues ahí vas a ser atendida siempre, como debe de ser. Al final, algo que buscan las mujeres cuando piden ayuda es cuando sienten amenazada su seguridad o la de sus hijos o la de las personas que la rodean. Aquí lo que yo les invitaría es que sin importar la hora, todos los días del año, ustedes confíen en nuestras policías, las policías tanto municipales, estatales, federales y todas en conjunto, como lo refiere la Secretaría de las Mujeres. Trabajamos de manera constante para que ellos generen medidas de protección. Traducidas a una realidad, te acercas a una policía, le dices quiero ir al Centro de Justicia para las Mujeres y sin importar si es en Doctor Arroyo o desde Anáhuac, te trasladan a un al Centro de Justicia en donde articulamos todos los servicios que tú necesites, priorizando tu integridad, que estés bien y la de tus hijos. Entonces tienen la plena seguridad que si ellas quieren denunciar, que se sienten violentadas en su entorno y llegan hacia la Fiscalía por cualquier medio, ellas van a ser atendidas como debe ser y ya no van a sufrir de esa violencia, se van a abocar en las autoridades en terminar ese ciclo violento y van a hacer un seguimiento y van a detener al agresor. Bueno, sí es importante, en el ideal, decirles que todas y todos trabajamos en conjunto.
Los círculos de la violencia y las acciones dependen de nosotros como personas. Lo que es importante que sepan es que hay dos medios de contacto. El primero es físico, todos los días a cualquier hora, y el segundo es a través de medios electrónicos o llamada. ¿Sí? Pueden acceder a la página de Fiscalía, que es fiscalianl.gov.mx, tu buscador inmediatamente te va a arrojar la página y tú te puedes conectar desde donde tú estés para poner una denuncia. Entonces, no es necesario solo que vengan de manera física, tienes la posibilidad de presentar tu denuncia de manera virtual. Y bueno, ya que vienen a Fiscalía, nosotros les ofrecemos, además de explicarles sus derechos que tiene toda persona víctima, ellas tienen el acceso a los servicios del Estado. Hay figuras muy importantes como es la Secretaría de las Mujeres, pero también como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que son las abogadas de las personas que fueron víctimas de delitos. Entonces, lo que les quiero decir en un punto muy concreto es, si no puedes acudir físicamente, conéctate en línea y te ayudamos y nosotros allí mismo, dependiendo del caso en concreto, porque no es lo mismo un caso de violación en donde acaba de suceder y requiere ciertas atenciones o una violencia física en donde hay que priorizar tu servicio de atención médica. Cada caso es particular, pero Fiscalía inmediatamente busca generar las acciones de protección. Y solamente diferenciar algo muy importante a todas las que nos ven y nos escuchan. Si el acto se está desarrollando, la persona agresora está en el lugar o cualquiera de ustedes está en riesgo, hay que llamar al 911. Son las unidades de auxilio inmediato que van a llegar de manera directa en el tiempo que esté para protegerte a ti y a tu familia. Entonces, cuando tú deseas acudir para romper tu círculo de violencia o platicar las violencias que has vivido en donde quieres que se haga ese proceso de justicia, acudir a Fiscalía. Si estás en riesgo, al 911. Muy bien. Y perdón que interrumpa, y en el 911, que la Secretaría tiene el espejo de las llamadas, si requieren el acompañamiento o el apoyo, porque muchas mujeres requieren, más bien, yo creo que todas las mujeres en una situación de violencia requieren un acompañamiento y un apoyo terapéutico, y yo creo que la licenciada Claudia lo podría decir, ¿verdad? Porque tomar el valor, necesitan ese acompañamiento, que también colectivas hacen esos acompañamientos, y en la Fiscalía les dan les ofrecen el servicio, y en la Secretaría y en Comisión de Víctimas también se les ofrece el apoyo terapéutico. Entonces, cuando ya me doy cuenta que soy una mujer violentada, que he vivido en la violencia y no me daba cuenta, pero ya me hicieron ver, ya después de varios golpes, antes de llegar, ahora sí que al feminicidio, ya me di cuenta, ya me hicieron ver que yo pues vivo en violencia, porque mi esposo, mi papá, mi hermano, lo que sea, nos enseñaron que así debía de ser, pero luego alguien me abrió los ojos y entonces yo ya identifiqué que vivo en violencia. Y yo me voy, ahora sí que a Iniciativa 360, ¿de qué manera me va a ayudar? Gracias. Bueno, lo que acaba de decir la maestra Graciela Bucanán y también la maestra Griselda es cierto. Todo eso existe ahorita en Fiscalía, pero también es cierto que más del 50% de las denuncias presentadas por mujeres se quedan inactivas por falta de elementos y no se terminan de integrar. ¿Y esto por qué? Porque falta presupuesto. Necesitamos más presupuesto para atención a víctimas, necesitamos más asesores victimológicos, necesitamos más agentes del Ministerio Público. ¿Sí los hay? Sí. Pero nunca son suficientes. No, ¿verdad? y desde mi perspectiva como mujer de afuera, como mujer litigante, me he dado cuenta que la Fiscalía y la Secretaría han quedado rebasadas. Porque si yo exijo, es que quiero agentes del Ministerio Público con perspectiva de género, aquí están capacitados. Queremos esto, aquí están. Pero lo que no tenemos son un buen número de asesores victimológicos que acompañan a las víctimas, porque van y presentan la denuncia, pero ahí se queda, porque no traen el testigo, porque no integran, porque no regresan al dictamen psicológico, y para que esa carpeta de investigación que se presentó ante la Fiscalía, ante un agente del Ministerio Público, pueda ser integrada y turnada o vinculada a un juez de control, pues se tienen que reunir ciertos elementos. La Fiscalía ya cumplió. Pero regresan porque por temor. Pues no regresan por desconocimiento. Fíjate, quiero decirte que a veces las mujeres tienen más miedo a las autoridades a no ser creídas que hasta su propio agresor, porque dicen es que luego voy y no me atienden. No, sí les atienden. El detalle es que
puede resultar imposible ir con cada una y decir, ahora trae tus testigos. Entonces yo creo que es una tarea de todos, un problema social que tenemos que difundir también como campañas persuasivas de que si eres víctima de delito, ¿cómo tienes que integrar tu carpeta de investigación? Porque se cumple, se escucha, se le cree, pero ahí se queda archivada. Y creo que es importante que si la mujer ya presentó la denuncia, se integre y se haga de manera correcta. Y romper el ciclo de violencia, pues es algo difícil, pero también tenemos que cambiar el discurso, ¿no? Tenemos que cambiar en el discurso en el tema de que sí, los hombres estadísticamente son los que son más agresores, porque así lo marcan las estadísticas, pero no todos los hombres son malos, como no todas las mujeres son buenas, ¿sí? Entonces, hay mujeres agresoras también. Sí. hay mujeres agresoras, así como Pero hay es menor hombres. el porcentaje. Definitivamente es menor el porcentaje, pero creo que aquí lo más importante, como lo dijo la maestra Graciela, hay que dejar de caer en las trampas del patriarcado que nos han hecho creer que somos enemigos sin serlo. Y si caminamos de una manera correcta con las masculinidades positivas, podemos lograr. Cuando la gente cree que o me sabe que soy feminista, dicen, ay, es que las feministas pues nos tienen en un mal estigma. Ser feminista no es una moda, es una urgencia nacional. Y Ser feminista no es nada más ir a marchar y decir es que yo quiero que aparezcan las desaparecidas y que ya no sean violentadas. Gracias por este espacio, porque habemos mucho tipo de feministas. Romper el techo de cristal se puede manifestar de diferentes maneras, desde danzando, haciendo políticas públicas, y nosotras, las feministas que conformamos esta red de Iniciativa 360, pues trabajamos arduamente que sin ser legisladoras, legislamos participando en políticas públicas. Justamente, si me lo permites, este próximo 25 de noviembre estaremos en el Congreso presentando un paquete legislativo 25N, Justicia con ADN. Entonces estamos trabajando de una manera que próximamente lo haremos saber en redes sociales, pero ¿en qué consiste? Sí luchar para eliminar la violencia, pero sí luchar para caminar de la mano con las masculinidades positivas. No odio a los hombres, amo a los hombres, pero no al feminicida, no al violador, no al agresor, pero no todos son así. Claro, no todos los hombres son iguales, como bien dicen, ¿verdad? También nos gustaría conocer cuál es la pena que se establece a un feminicida, pero ¿qué te parece si después de la pausa nos comentan estas cifras, si hay consecuencias al agresor, no hay consecuencias, ahora sí que de qué tamaño es la violencia para decir de qué tamaño es la pena? Pero esto después de un corte. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo el tema del 25N y nos quedamos pendientes, fiscal, ¿cuáles son las penas que puede alcanzar un violentador, incluso un feminicida? En el 2013 se crea el tipo penal del feminicidio. Ha tenido muchos avances. El último y más reciente es que se agregó una razón de género, que es el tipo penal es la muerte de una mujer por razones de género. Las razones de género son lo que diferencian de un homicidio, pero para todas las que nos ven y nos escuchan, la diferencia entre un feminicidio y un homicidio es que en el homicidio el bien jurídico, lo que procuramos es la vida. Claro. En el feminicidio es la dignidad. Es la dignidad que no se revictimice. No solo, sino que vivieron diferentes violencias a lo largo, en el momento de su muerte e incluso posterior a la muerte. Entonces, en el caso específico, ¿una mujer puede ser calificada como un homicidio? La respuesta es sí, pero en el caso particular del feminicidio, solo las mujeres se les reconoce que se le vulnera no solo su vida, sino su dignidad. Y esto hace que la pena vaya aquí en Nuevo León desde los 45 a los 60 años de prisión. Estamos dentro del promedio nacional, pero sí quiero compartirles que desde el 2013 a la fecha, tenemos casos que se han considerado feminicidios, es decir, que estadísticamente en el tiempo en el que se reportaron, así quedaron registrados como feminicidios. Luego en las investigaciones seguimos avanzando y encontramos más razones de género, es decir, no es un número estático, ¿sí?
Nosotros fluctuando. nos encargamos de seguir investigando en su tendencia de crecer. ¿Sí? Es en una tendencia de seguir trabajando y encontrando esas razones de género y acreditando este tipo penal. Es una tendencia en la investigación, pero actualmente de esos que se tenían, en el 2018 solo se habían sentenciado a 10 personas por este delito. Del 2018 a la fecha llevamos más de 162 personas sentenciadas por este tipo penal. Esto lo que se traduce en acciones como Estado de Nuevo León. No quiere decir solamente que se reconoce la violencia que existe contra las mujeres, porque el reconocer implica que nos sentemos a trabajar en ello, sino que también existe la justicia en Nuevo León. Y las sentencias se pueden traducir a 3 cosas muy importantes. Las personas que se quedan como víctimas indirectas, que son familias enteras, que es nuestro núcleo social, conocen la verdad. Ellas saben a través de pruebas científicas qué fue lo que pasó. El segundo elemento es que una persona responsable se lleva ante el juez y éste queda sentenciado. La justicia tiene muchos aspectos para cada quien de las personas, pero también tiene que ver con reparar el daño. Una sentencia genera que se pague una cantidad por reparación económica o por apoyos de terapias psicológicas de toda la familia que quedó afectada por ese hecho. También el Estado ha trabajado de manera muy constante a través de sus organismos para que las víctimas de este delito recuperen ese fondo. Y por último, la memoria. Y en esto de manera muy puntual, no quiero solo dejar que las penas son las graves o los años que se queda en prisión la persona responsable, sino la memoria institucional que deben generar las muertes de mujeres. Es decir, que todas ellas tengan un aprendizaje con el único objetivo de que no se repita. No son las víctimas o las mujeres que vivimos violencia o que viven violencia, lo que quieren no es solo a la persona en la cárcel, sino que ese hecho no vuelva a ser la misma historia en prensa la próxima semana. Ni al interior de la familia, ni al Ni exterior, con una ¿verdad? amiga Ni o en contigo ningún mismo. lado. Entonces, ese es el esfuerzo que debemos de seguir trabajando. Todas juntas. Sí. Sociedad, autoridades. Secretaria, hablando de violencias, ahora el gobernador en días anteriores presentaron o se aprobó una iniciativa de los deudores alimentarios. Ya después de mucho tiempo de que estos hombres ahora sí que se hacían de la vista gorda, como dicen coloquialmente, y no aportaban lo que debían a sus hijos. Ese es un tipo de violencia también. Violencia económica. Violencia económica. Ok. ¿Y qué nos puede contar? Mira, y yo te digo muy en breve, yo presenté esa iniciativa hace 20 años en el Congreso Federal y 20 años en 20 tardaron años y yo creo que en entender. estaba desfasada en tiempo, ¿verdad? Porque casi ¿O muy adelantada usted? sí, ¿O yo o- muy adelantada o ellos muy atrasados porque fue algo nefasto, como que fue indignante. Qué bueno que se te ha transformado porque el de primer derecho que tiene toda persona, además de la identidad, es el derecho a los alimentos. Y la primera obligación son los padres. Y toda obligación es correlativa y un derecho y a la inversa. El tener el derecho a los alimentos implica casa, habitación, comida, educación, transporte, esparcimiento, etcétera. El incumplir con eso genera toda una secuela de cosas que trastoca la sociedad. Para empezar, la madre tiene que salir a buscar el sustento, se empieza a atrofiar el sistema de cuidados, los hijos, porque no todos los hijos van nada más al kinder, ¿verdad? Todos crecen. Sí, Que dicen, hay diferentes. guarderías, pues sí, pero ¿qué pasa con los adolescentes? Están en riesgo de ser captados o de no tener supervisión y no tienen el acceso a los derechos que tiene toda persona y especialmente los menores, que es a una educación, a una comida, a un vestido y a una protección de ambos padres, por decirte algo. Y ¿Qué hay eso- con este registro? Yo estoy de acuerdo con lo que decía la maestra Griselda, la represión no es la solución, pero sin embargo, para generar cultura tiene que haber represión. Si recordamos cuando no había sanción por no ponerte el cinturón de seguridad, nadie se lo ponía. Y todavía hay gente Y todavía hay que gente que no, lo pero hace, si ¿verdad? hay una sanción, pues empieza a generarse una cultura. Y en el caso concreto de los deudores alimentarios, el generar este registro que ya está a nivel nacional y que está a nivel del Estado, y la gente puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las sanciones o las represiones, si las queremos llamar así, a nivel federal, son de acciones federales. Una persona que no cumple con sus alimentos
pues porque va a tener derecho a otras cosas, ¿verdad? Claro. Y como en el caso federal, al pasaporte, vamos a llamarle así. En el Estado, lo que se aprobó busca sancionar cosas del Estado o competencia del Estado, como es registro público de la propiedad, licencias, y registro civil, que estén ahí para que alguien, si se quiere casar, sabe que es deudor. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que las personas están medio confundidas. Bueno, ¿ya lo puedo meter? No. Hay que saber que para que pueda ser efectivo, primero tiene que haber una sentencia de alimentos, para que un juez la haya fijado. Y está en debate si esta sentencia se afirme, porque los alimentos son de tracto sucesivo, pero sí tiene que considerarse que la pensión, no, los alimentos compres en casa, comida, educación, vestido, transporte, o sea, así se le llama en global, no es nomás la comida, ¿verdad? Pero entonces, una pensión provisional, que es la primera que tiene que fijar un juez a la hora que se demanda, porque son de primer orden, esa provisional solamente tiene como efecto, que solamente se puede reducir o quitar por el amparo. Entonces, si ya hay una resolución, que así se le debe llamar, en cuanto a la pensión provisional, y hay un incumplimiento, en México dicen que 7 días, aquí la ley habla que 3 meses, y pides la ejecución, ya estás en incumplimiento, porque no puede quedar a potestad del deudor ni la forma, ni la periodicidad, ni también, oye, cambiaron mis circunstancias, pues sí, pero avísaselo a la autoridad, ¿verdad? Tienes 3 meses para hacerlo. Entonces, aquí se va a iniciar el registro para esos casos cuando se modifiquen diversas leyes en donde se pueda establecer y reglamentar cómo va a ser. Pero el Poder Judicial del Estado, que ya tiene las resoluciones, puede y ya está alimentando, pero sin un criterio uniforme a nivel federal. ¿Qué tenemos que trabajar? Que se uniforme el criterio para ver si es la provisional, pues cualquier incumplimiento, ¿sí? Cuando ya haya la fijación de una pensión, y es una violencia económica, y es una violencia grave que trastoca a todos los menores, y no nada más a los menores de edad, sino a aquellos que están en una etapa todavía de tener derecho alimenticio, que es hasta que se les proporcione una profesión, arte u oficio. ¿Sí? ¿Somos pioneros en el Estado en estos temas? Lo sacaron a nivel federal hace tiempo. Si quieres decir que yo lo presenté, volví a presentar esa iniciativa hace 20 y aquí la presenté en la 3 de 3 hace como 5, algo así. Bueno, pero hasta ahorita salió. Lo importante es que ya está. Que ya está. Y ahora hay que regularla después, bien, exacto, para que no haya asegúnes. Y yo siempre he opinado que toda deuda alimenticia además debe de ser un crédito fiscal, porque si no, oye, pues que te dicen, no tengo trabajo, bueno, hay trabajo en el Estado, porque el Estado, conforme a la Constitución, es solidariamente responsable con la cuestión de los menores. Entonces, no tienes trabajo, porque hay gente que tiene el recurso, inclusive empresas y demás, pero se hacen de la vista gorda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues entonces te vamos a poner a que tengas un trabajo en el Estado, barrer calles, recoger parques y todo, a ver si no pagas. Para que recibas, ahora sí que para que recibas y cuando sí menos se le dé algo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es un 2, 3 tema que pesos, todavía pero está por ajustarse. Muy bien. Pues excelente. Seguimos ahorita con más de este Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia, de la violencia contra las mujeres, pero vamos a conocer más cifras. Griselda, ¿cuáles son los delitos que más son penados? La violencia digital, la violencia sexual, el feminicidio. Nos da cifras, pero regresando de la pausa, ¿sí? Claro que sí. Regresamos en breve. Es tus cifras. Gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con 3 expertas que ellas luchan desde sus trincheras. Tenemos para erradicar la violencia y tenemos a la Secretaria de las Mujeres, fiscal en feminicidios, porque ahora sí que está bien largo el cargo, ¿verdad? Sí. Pero fiscal en feminicidios, y Claudia Lozano, activista. Nos quedamos pendientes, fiscal, ¿cuáles son los delitos que más se denuncian? Y si nos puedes dar alguna estadística, se han subido, se han bajado, ¿cómo vamos en esas cifras? Me parece muy importante compartirles que dentro de las violencias contra las mujeres hay 4 como grandes familias de violencias que están a cargo de mi fiscalía. La primera de ellas es la violencia familiar.
que tiene que ver con todos los bienes que tutelan la familia, como lo hablábamos del incumplimiento de obligaciones, la sustracción de los niños, el tema de la violencia física, emocional, patrimonial, económica que surge dentro de la familia. Ese es un aspecto. Luego están los delitos sexuales como la violación, los abusos, el estupro, abusos sexuales, que esos también son competencia o mayormente están vinculados a mujeres, niñas y adolescentes. Tenemos la trata de personas, que este es, si me permites, yo creo que el delito, más allá de la pena, que es mucho más la pena que se tiene por temas de trata de personas que incluso por el tema de feminicidio, trata de personas a nivel mundial es el delito número 1 en condición de criminalidad. O sea, todos los países en el mundo, los 192 países que pertenecen a las Naciones Unidas, hay un índice global y el delito que mayor afecta y que tiene mayor alcance es la trata de personas. Sí, ese es por encima del tráfico de drogas y por encima del uso de las armas, la venta de las personas o el comercial a las personas es lo más remuneratorio en delincuencia organizada y en el día en general. Y por último, la muerte de mujeres que están vinculadas a procesos de una violencia continua que han vivido. De manera muy puntual, estos 4 elementos o 4 puntos del delito, compartirte que en su mayoría son mujeres, es decir, no solo veo a las víctimas mujeres, sino en sí veo todos esos delitos. ¿Hay hombres que son víctimas? Sí, pero es bien importante precisar que son niños o adolescentes. Hay pocos adultos que denuncian por las mismas condiciones del estereotipo de que un hombre no puede denunciar si sufre algún tipo de violencia y no lo hace. No queremos decir que no hay violencia hacia los hombres, sino que la propia sociedad castiga al hombre que va ahí y levanta la voz. Entonces tiene que ver con cuestiones de género, incluso las violencias que tienen los hombres. De manera muy puntual, los delitos sexuales, sí, romper este estereotipo de que tiene que ver con la sexualidad o cosificación de las niñas y de los niños. Las violencias sexuales tienen que ver con el uso de poder. Por eso se violan más a las niñas, a los niños incluso y a las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre puede sobre esas personas. Es muy complejo que un hombre pueda contra otro hombre. Claro. Entonces no por eso buscan menores entonces. Sí, para poder someter y desmitificar esta idea de que la sexualidad tiene que ver con una connotación de deseo sexual, sino que tiene que ver con el poder. O sea, no es porque la mujer va en minifalda o porque trae escote o porque eso es lo que quiero, no. Eso es lo que hemos es como por sociedad. El poder por el poder. Sí, es como sociedad hemos justificado que pasa eso por culpa de alguien más, pero la realidad es que es el hombre en el ejercicio de ese poder. Entonces, hay mayor delito en temas de familiares, porque pues, es más el impacto de las personas que están en ese núcleo, que los delitos sexuales. Específicamente el feminicidio pues es menor porque pues, las muertes de mujeres, al menos, aunque haya una, ya es estruendoso en nuestro país. Tenemos ese elemento de comisión y la trata de personas es un delito que tenemos en Nuevo León desde el 2019 con una unidad especializada. Hay reconocimientos internacionales de su trabajo y de las víctimas que hemos rescatado, pero hay todavía mucho que trabajar respecto de qué es y cómo lo podemos denunciar como personas ahí mismo. Entonces, cierro diciendo que mayormente las víctimas son mujeres, niñas, adolescentes y niños en los casos de violencia familiar. Los delitos sexuales tienen un avance constante porque, reitero, tiene ese enfoque. Y por último, en los casos de muertes violentas de mujeres hemos visto un comportamiento muy dinámico, pero particularmente las que se han clasificado como feminicidios, cerrarte diciendo que todas ellas tienen en el 2025 una persona vinculada a proceso. Es decir, la persona responsable al día de hoy de todos los casos que han estado registrados ya tienen a una persona responsable y eso es que en Nuevo León se hace justicia. Se ha ido avanzando entonces en ese tema, ya no se quedan las carpetas como decían, es que yo fui violentada y ahí se quedó mi carpeta y ya nunca más la abrieron y sigo siendo violentada y ya no me quiero acercar, ya no me puedo acercar porque pues me va a volver a pegar, me va a encerrar, todas las violencias que puede existir contra la mujer ya no va a suceder y ya no sucede actualmente en la Fiscalía. Sí, de manera muy puntual, tal cual lo refieres, en los casos es el 100 del 100, o sea, nosotros tenemos el 100% de las vinculaciones a proceso o de la persona responsable en los casos de feminicidio. Y esto es un resultado de un trabajo en conjunto, o
Sobre todo quiero reconocer a la Agencia Estatal de Investigaciones y a las áreas de periciales, al Instituto de Ciencias Forenses, que nos ayuda a tener casos científicos que demuestran ante el juez los hechos que sucedieron y la justicia que hoy tienen las víctimas. Están trabajando entonces de la mano. Claudia, ¿nos puede dar las conclusiones referente a este tema, el trabajo que han hecho las autoridades con la sociedad en cuanto a las violencias? Sí, gracias. Pues sí, efectivamente, como lo han mencionado aquí mis compañeras de mesa, han hecho un trabajo, el trabajo está, ahora solo falta que las mujeres vengan para que gocen de esos beneficios que nos otorgan. Ahora, y yo quiero decirles a todas las mujeres que no están solas, y no porque yo esté con ustedes, sino porque precisamente porque se conmemora este 25 de noviembre, pues porque en el año de 1960 las hermanas Mirabal Sí. Fueron mujeres que fueron asesinadas precisamente por cuestiones políticas. Entonces el feminismo no es una moda. Si usted, mujer, si tú, mujer, no sabes qué hacer, habla al 911 para que te canalicen con una psicóloga, a la Fiscalía, a la Secretaría de la Mujer, y muchas colectivas feministas tenemos una alianza y un convenio con ambas y muchas autoridades para dar este acompañamiento. Y yo quiero aprovechar, agradecer a todas las colectivas feministas que forman parte de la red Iniciativa 360 Mujeres por México, para todas las que están, pero también para las que no están, porque hay muchas colectivas feministas, como por ejemplo, quiero dar mi reconocimiento a las morras feministas, unas jóvenes muy valientes que precisamente lucharon, se expusieron para defender a otra mujer. Mujeres, nos tenemos a nosotras mismas, tenemos que cuidar de nosotras y no cometamos ni podamos caer en el papel de ser machos, en el papel de dañar a otra mujer. Si estamos luchando por la violencia en contra de las mujeres, que no sea una mujer que nos dañe también. Gracias a todas las colectivas feministas, gracias a todas las que alzan la voz, por todas las que no lo pueden alzar. Y las mujeres feministas no nos vemos cada 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Es un trabajo diario. Es un trabajo de todos los días. Y si ustedes se quieren unir, recuerdan, tanto en Fiscalía, en la Secretaría de la Mujer, habemos muchas colectivas feministas que estamos en alianza, pero también hay feministas radicales, bien por eso hay feministas que no están en esta red, bien por eso, porque este techo de cristal se rompe como todas quieran. Así es que muchas gracias por este espacio, sí estamos trabajando, sí falta más, sobre todo que no queden impunes todos esos delitos en contra de las mujeres. Se escucha muy bonito, yo escucho a mi compañera aquí de mesa y digo, ay, qué bonito si en verdad así funcionara, pero la verdad y la realidad es otra. Hay mujeres que ni siquiera saben que pueden denunciar. Hay mujeres que viven en García, en Suazua, que un camión les toma más de 3 horas en venir a una fiscalía porque ignoran que en su municipio hay un CODE que pueden tomarle la denuncia, o incluso desde tu propio celular. Incluso hay mujeres que no saben que aunque su celular no tenga saldo, tú puedes marcar el 911 aunque no tenga saldo y alguien va a acudir en tu apoyo. Muchísimas gracias, Claudia. Fiscal, ¿nos puede dar sus conclusiones? Y bueno, recordar también cómo es que se pueden dirigir. Ya nos mencionaba Claudia, bueno, puede ser a través de un celular, puede ser en el CODE más cercano, y pueden ir incluso hacia donde está la víctima, así viva en el lugar más recóndito del estado, ¿sí? Yo creo que para cerrar, reconocer que la violencia persiste, que la violencia no es un ideal, la erradicación, con la pregunta con la que abrimos, es un ideal, que trabaja un equipo, hoy yo estoy aquí, lo represento, pero es un equipo que representa a la Fiscalía General de Justicia a través del fiscal general, el licenciado Javier Flores, quien nos da la confianza a este equipo para traducirlo en realidades hacia las mujeres. Empezar por reconocer que la violencia persiste, que la violencia se agrava y que cada día las mujeres hoy por hoy siguen viviendo estas violencias y que hay que trabajarlas en conjunto con entidades que les toca el tema de la prevención de esas violencias. Pero sin embargo, también reconocer en el marco de este día todos los logros que se han tenido desde las luchas del feminismo como desde las personas que estamos al frente tomando las decisiones para trabajar a erradicar esas violencias.
Y creo que lo más importante de destacar desde la Fiscalía es que hoy tenemos una Fiscalía especializada en estos delitos, que se trabaja en un centro de justicia donde cualquier mujer del Estado puede acudir, a incluso seas extranjero o cualquier persona, sabes que en un Uber, en un Didi, tú le dices, quiero ir al centro de justicia para las mujeres, sin saber el domicilio, inmediatamente llegas allí. En que sepas que en el 911 puede llegar una patrulla que te puede trasladar a nuestro centro de seguridad o el centro de justicia para las mujeres. Y por último, las videodenuncias, que son medios que hacen que no necesites que físicamente acudas. Entonces cierro diciendo que el trabajo se realiza, hay avances, reconocemos que todavía no van a ser suficientes para erradicar la violencia, pero que la clave de todo ello es la coordinación, el trabajar en esta mesa en conjunto con la sociedad y con el Estado para que sea un futuro posible de todas las víctimas que vivan libre de violencia. Muchísimas gracias, fiscal. Secretaria, sus conclusiones y recuérdenos a dónde pueden ir o a dónde pueden hablar. ¿Cuáles son los números? Hay puntos naranjas también que tiene el Instituto Estatal de Mujeres, pero ¿qué es lo que pueden hacer aquellas víctimas de violencia? Primero que nada, quiero cerrar diciendo que las mujeres no están solas, como ya lo decía Claudia. Hay muchas instancias trabajando por ellas. Se creó por voluntad del Gobierno del Estado la Secretaría de las Mujeres, en donde te escuchamos, te creemos, te acompañamos, tenemos convenio con 911-070, te responde gente de la Secretaría en el 911 para una situación de crisis con personal especializado en contención de crisis y con el inmediato, como lo decía la licenciada Grisela, se diversifica al municipio donde está. Tenemos convenio con el 070 que se redireccionan si se equivocan en llamar a una emergencia o información y los mandan. Pero sí, hay que reconocer que nos falta mucha difusión del derecho de las mujeres a vivir libres de violencias, de que entiendan cuáles son las violencias. No queremos que las mujeres tengan definiciones de las violencias y que las puedan tipificar. Cualquier atentado contra tu dignidad como mujer es una violencia, de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo la sensibilizas y no permitas que crezca a llegar a un grado donde no quisiéramos llegar? No permitas que nadie atente contra tu dignidad. Si nadie, no sea gusto, hombre, si sea algo mujer, te incomoda, algo que te haga violencia. sentir indignamente mal, que te atenta, eso es una violencia. Y estamos para apoyarte. 2, es insuficiente, necesitamos más puntos de apoyo, de atención, pero también necesitamos simplificar procesos. Y eso yo creo que es una tarea que tenemos que llevarnos, porque sí es muy tedioso para una mujer presentar una denuncia, dictámenes, esto, lo otro, o luego ir a un juicio, y donde luego en el juicio tienen que comparecer. Entonces, necesitamos modificar muchas estructuras porque para empezar muchas no quieren hacerlo. Muchas no quieren hacerlo porque les descuentan el día de trabajo, porque no tienen quien les cuide a los niños, porque no tienen cómo transportarse. Por cierto que la Secretaría acaba de refirmar convenio con Uber y con Didi, para que lo sepan, para viajes gratuitos para mujeres víctimas de violencia para trasladarse a donde tengan que estar. Pero es insuficiente y no obstante que las estadísticas han bajado significativamente, proporcionalmente con la población, no es satisfactorio, porque las estadísticas solamente nos hablan de aquellas que fueron y denunciaron, o que llamaron al 911, pero toda la violencia sexual que hay dentro del hogar y especialmente niñas y niños en escuelas que no se denuncia, no es suficiente. Con una sola mujer que pierda la vida, no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando, que las mujeres sepan que hay reglamentaciones importantes para, por ejemplo, el acoso en el transporte, ¿verdad? Que es terrible. En el trabajo laboral. No, el hostigamiento, el acoso, pero no lo normalicemos. No podemos saber con certidumbre. Cuando yo les digo, ok, no pueden bajarse del camión o del metro para ir a denunciar y perder todo el día. Hay que simplificar y con las tecnologías hay que simplificar, cuando menos para reportar. ¿Sí? Lo tenemos al alcance de la mano, hay que reportar, celular, hay que reportar, porque eso nos da los indicativos. Si no, las estadísticas primero, muchas pues se deciden, se envalentonan, van, y luego no pueden seguir porque ¿quién las mantiene? Porque pierden el tiempo de trabajo, porque son muchos requisitos y luego va a seguir un juicio y tengo que ir. Entonces, tenemos que simplificar eso. Tenemos que tener juzgados especializados
para que no estén revictimizadas las mujeres, que vayan a lo penal, que vayan a lo familiar y a veces hasta lo especializados con competencia mixta. Tenemos que simplificar procesos en la fiscalía para que las mujeres no tengan que estar ahí tanto tiempo, aunque reciban una excelente atención, porque están en crisis. Yo lo que les decía, están en crisis, necesitan tener un acompañamiento. Tenemos que simplificar procesos en todos los ámbitos, inclusive acá con la Secretaría tenemos también que facilitar procesos para que accedan al derecho a vivir libres de violencia. Entonces se está trabajando desde el gobierno del Estado, desde la Fiscalía, desde la sociedad, pero queda mucho trabajo todavía por hacer. Muchísimas gracias, yo les agradezco esta edición especial a las tres luchadoras incansables desde sus trincheras. Gracias por acompañarnos esta tarde. Esta fue una edición especial de La Nocturna. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Yo soy Alison Reina y pronto nos veremos. Buenas noches. Buenas noches.